Invitamos a nuestros televidentes a que opinen a nuestro tema de análisis hoy. Quiero escuchar las declaraciones de ustedes, las opiniones que ustedes nos entregan a través de las cuentas de Twitter. Queremos conocer sus opiniones. Tras escuchar las declaraciones del general Mauricio Forero, ¿cree usted que su salida del ejército obedece a una presión de las FARC, como lo asegura él desde La Habana, o a la potestad discrecional del gobierno colombiano? Los invitamos a que opinen. Ahí están las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Saludo a un analista que hemos invitado el día de hoy. Es el coronel retirado John Marulanda, abogado y consultor internacional en seguridad y defensa. Coronel retirado John Marulanda, bienvenido al programa La Noche en NTN24. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Señor John Marulanda, antes de hacerle cualquier pregunta, quiero conocer su impresión frente a estas declaraciones que da un alto oficial del ejército que hasta hace pocos días, hasta hace pocas semanas, era uno de los hombres más importantes del ejército. En este momento ya no hace parte de las Fuerzas Armadas. Finalmente el gobierno nacional, en su facultad discrecional, tomó la decisión de retirarlo del ejército y él le ha entregado unas contundentes declaraciones a nuestra subdirectora Soraya Yanín. ¿Qué opina usted de lo que nos ha dicho ese alto oficial? Pues mire, Jefferson, no conozco en detalle y no tengo por qué conocerlo todos los intríngulis de la inteligencia militar y de la organización militar en la cúpula en esa materia. Pero lo que a mí sí me llama la atención es que lo de este general se inscribe dentro de un contexto que se aplica a los diálogos de La Habana. Ese documento de los 10 mínimos para que las FARC ingresen como partido político al país, que se dio a conocer hacia finales de noviembre, principios de noviembre, perdón, del año pasado, tiene en su numeral primero, tiene dos aspectos que llaman la atención y que podrían vincularse claramente a lo que dice el general. El primero dice es que ellos exigen la reconversión de las fuerzas militares del país, a que se dediquen a otras funciones diferentes a las que están haciendo ahora. Coincidencialmente, por esos días, el mando militar salió a hablar de la reestructuración de las fuerzas militares. Y en ese mismo punto número 1, ellos hablan de que se debe proscribir la doctrina de contrainsurgencia y de seguridad nacional de las fuerzas militares. Y también, coincidencialmente, a los pocos días, el mando militar habló de una nueva doctrina militar. De modo que lo que estamos viendo ahí, fácilmente con el caso del general, sí se podría, en sana lógica, inscribir dentro de un interés de las FARC de sacar del campo a las cabezas de lo que ha sido su única verdadera barrera para cumplir el objetivo que tenían cuando se fundaron por ahí en 1960, que era tomarse el poder por las armas. No lo pudieron hacer por las armas, esperamos que vengan a la arena política, pero con estos puntos que ellos ponen en ese documento de los 10 mínimos, creo que queda muy bien encuadrado lo que dice el general de que su cabeza pudo haberse ser pedido por las FARC. Señor Marulanda, en lo que tiene que ver con ese cambio de doctrina, me gustaría que se lo explicara un poco más a los televidentes. Estaríamos hablando de que hubo un timonazo al interior de las Fuerzas Armadas que hasta el año 2010 tenían la orden de perseguir por cielo, tierra y mar a las FARC, y luego de que inician estos diálogos, ¿esas indicaciones o esas órdenes cambian? Mire, está claro en el documento de las FARC que ellos exigen que haya un cambio de doctrina, que se proscriba, dice literalmente, la doctrina de seguridad nacional y contrainsurgente. Ese ha sido un caballito de batalla de las organizaciones terroristas desde que se fundaron. Ahora bien, hacia diciembre o noviembre del año pasado, el mando militar salió a declarar de que había un cambio, que se iba a cambiar la doctrina. Una coincidencia que para los perspicaces pues llama mucho a inquietud. ¿Qué cambio de doctrina estamos viendo? No lo sabemos. Se anunció de parte del mando un cambio de doctrina, pero no tenemos claro, y si lo están cambiando es al interior de ellas, pero la ciudadanía no sabe cuál es el cambio de doctrina que quieren las FARC y que anunció el mando militar. Esa es una expectativa que hay ahí. Pero todo esto, Jefferson, se inscribe dentro del marco y dentro del gran globo político de la situación que estamos viviendo. La negociación con las FARC es una negociación de tipo político, esencialmente. Si el comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente,
considera que se le debe dar complacencia a las FARC en el aspecto de que salga el general, él tiene la potestad absoluta de hacerlo, no directamente, sino a través de sus subalternos en las fuerzas militares. Y el general lo único que tiene que hacer es acatar la orden. Este es un Estado de Derecho y no se crea que este es un Estado militarista y que los militares son rebeldes. El general se va porque así lo dispone el presidente. Que las FARC estén detrás de eso, ahí le acabo de mostrar un contexto que da posibilidad de que esto sea así. Señor Marulanda, y claramente así sucedió, ¿no? Como lo hemos dado a conocer el día de hoy, el general Forero pues, fue notificado o se notificó finalmente personalmente de esta decisión que ha tomado el alto gobierno y que, como usted bien lo apunta, es una decisión que lo obedece porque estamos dentro de un Estado claramente de derecho. Pero digamos que al margen, digamos, del final que tuvo la carrera militar del general Mauricio Forero, ¿qué impacto cree usted que tendrán estas declaraciones al interior de las filas militares? Jefferson, yo creo que eso tiene dos impactos, como usted dice. El primer impacto al interior de la fuerza. Por más que el señor ministro y algunos mandos con los que yo he hablado me digan que no, yo estoy firmemente convencido, porque he hablado con todo nivel de la tropa, suboficiales, oficiales, que hay desánimo al interior de las fuerzas militares. Que los que muestran como aguerridos y combatientes son unas pequeñas élites que están llevando ahora lo más pesado de las operaciones, pero en general los oficiales, los coroneles y los capitanes, que son los elementos claves de cualquier ejército para conducir operaciones, están desanimados, están desorientados. Y eso es sumamente grave, porque es que los ejércitos no se mueven si no es con motivación. No se mueven por dinero, se mueven por motivación, tener una motivación suficiente para ir a la guerra. Esa motivación se está acabando al interior de las fuerzas militares. Y las declaraciones del general lo único que hacen es generar dentro de la opinión pública mucho desconcierto. ¿Qué pasa al interior de las fuerzas militares? Y como en el caso de la policía, con el famoso asunto aquel del anillo y demás, la gente empieza a desorientarse. Y el problema, desde el otro punto, es que la institución militar, desde hace 15 años, es la institución de mayor credibilidad en el país. Si usted suma los 36 encuestas de Gallup durante los años, la divide y saca el promedio, la institución militar está en el 96-97% de credibilidad en el país, y las FARC en ese mismo periodo están en credibilidad del 3%. Esto es un problema político serio. Afuera es muy probable que se esté buscando deteriorar la imagen de la institución militar, desprestigiarla para bajarle un poquito a ese gran prestigio que tiene dentro de la institución militar. Es una estrategia plenamente válida y se puede estar cumpliendo. El pasado 28 de marzo de 2016, señor John Marulanda, la Procuraduría General de Colombia solicitó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dar claridad respecto a las denuncias del general Mauricio Forero, según las cuales la petición de renuncia al servicio activo en el Ejército habría obedecido a un requerimiento de carácter político. Este viernes, tras conocerse que el gobierno llamó a calificar servicios al alto oficial, esta fue la reacción que entregó el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Escuchémosla. Mire, de ser cierto, vuelvo y repito, las graves denuncias que hace del señor general Forero, que si mal no entiendo fue el comandante de inteligencia militar, sería una felonía. Porque de ser cierto ello y de ser cierto las referencias que se hacen, sería un golpe a la moral de la fuerza pública y sería un acto en el cual se estaría interfiriendo en los ascensos de generales desde las conversaciones en La Habana, de ser cierto.
Con el retiro de John Marulanda, y usted escuchaba al procurador, dice que de ser cierto, y hace mucho énfasis en esa palabra, de ser ciertas las declaraciones que entregó a nuestra subdirectora Soraya Yanine, el general Mauricio Forero, él dice que eso podría ser una felonía, es decir, una traición. ¿Hasta dónde lo que le sucedió a este general y lo que él asegura que enfrentó al interior de las fuerzas militares le ha sucedido a otros integrantes de las Fuerzas Armadas? Es la primera vez que escuchamos en vivo y en directo a un general con su uniforme haciendo estas denuncias, pero hay otros generales que en privado y en off the record, a nosotros los periodistas, también en algunos momentos nos han dicho que aquellos altos oficiales que le dieron grandes golpes a las FARC en su momento, en este momento no son tenidos en cuenta, en algunos casos para ascensos, e inclusive algunos de ellos pues han sido a calificar servicios. Es lo que dicen algunos de ellos. Esta vez lo dice el general Forero en vivo y en directo, y lo dice en una entrevista que le concedió a Soraya Yanine. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor procurador, de ser cierto, por eso le dije a usted, yo no conozco las intimidades de todo esto, pero también le mostré cómo en el contexto de lo que se está discutiendo en La Habana, sí existe la real posibilidad de que esto se haya dado, es decir, la salida del general por cuenta de las FARC. Otros generales, otros altos mandos han salido de la institución por diferentes aspectos, no por corrupción, no por ningún mal procedimiento, han salido porque el mando en su momento así lo considera. Uno cuando entra a la carrera militar sabe que sale de dos maneras de la institución militar, solo se salen de dos maneras, o de baja con un ataúd y la bandera en Colombia encima porque murió en combate, o de civil, vuelve a la vida civil a ser otro ciudadano como cualquiera, recobra sus derechos cívicos, puede volver a elegir y demás. Esas dos maneras de que uno salga, pues uno está en manos básicamente en manos del destino. El mando militar puede llamar a cualquiera de sus hombres en cualquier momento a calificar servicios por el motivo que considere oportuno. Que haya justicia o que no haya justicia en las salidas de los oficiales o suboficiales de la institución es algo que siempre está en discusión, porque el decreto, la capacidad que tienen los comandantes de fuerza de deshacerse de cualquiera de los hombres que a ellos les parezca que no son convenientes o no es oportuno que esté ahí o que camina como a él no le gusta o se pone la gorra de la manera como al general no le gusta, eso es potestativo del comandante de fuerza y así lo establece la Constitución. Solamente a raíz de la salida de oficiales de la policía han venido las cortes estableciendo ciertas medidas lógicas y racionales para que esas salidas tengan algún sentido. Pero finalmente, el soldado está sometido a eso. Es una vocación de hombres humildes que sirven a la patria. Normalmente la patria no le paga bien a los soldados. Y eso es lo que estamos viendo muy probablemente en este caso. Pues señor Marulanda, vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones que hasta ahora entregan nuestros televidentes a través de redes sociales. La pregunta que les hacemos el día de hoy, tras escuchar las declaraciones del general Mauricio Forero, ¿cree usted que su salida al ejército obedece a una presión de las FARC desde La Habana, como lo dice él, o a una potestad, sencillamente, o una decisión que ha tomado el gobierno colombiano? Llegan muchos mensajes, muchos televidentes opinando a través de Twitter. Voy a leer algunas de las opiniones que llegan hasta ahora. José Fabio Hincapié dice lo siguiente: para él es presión de los terroristas de las FARC y complacencia del gobierno. Esteban Castro dice lo siguiente: considero que la salida del general se debe a una orden discrecional del gobierno. Y Claudia Vivian dice lo siguiente: por supuesto que sale a pedido de los bandidos a los que combatió con valentía. Opiniones de esta reveladora entrevista que estamos presentando y analizando el día de hoy. El general Mauricio Forero rompe su silencio en una entrevista con nuestra subdirectora de Noticias RCN, Soraya Yanine. Una pausa, ya regresamos al análisis final aquí en el programa de la noche.